Bien. La clase anterior estuvimos trabajando con los distintos tipos de revelación. ¿Cuáles eran esas diferentes revelaciones? Una es la revelación Especial, especial, muy bien, se subdividía en revelación, especial y revelación esta por la naturaleza, muy no bien, por revelación general, general y especial, o la teología revelación natural, o sea, o la algo teología como natural, o teología, muy bien, y en revelación especial estaba subdividida en revelación escritural y revelación encarnacional. ah, También había otra revelación cuando Dios trae un mensaje de consuelo, de exhortación o de ánimo a los hermanos de la iglesia, por ejemplo, en profecía, palabra de ciencia o palabra de sabiduría. ¿Qué tipo de revelación es esa? Revelación Revelación. continua, hermano. Perfecto, en revelación continua. Excelente, muy bien. Dios se revela en la tiene distintas formas de revelarse naturalmente. Se revela en la naturaleza, se revela en la historia y también se revela en la constitución del hombre o del ser humano. También estuvimos trabajando con distintos pensadores que atacaron la revelación natural, como por ejemplo Immanuel Kant, un filósofo que señaló que a Dios no se le puede conocer por la razón, pero sin embargo se le puede conocer por medio de la razón práctica, por medio de la subjetividad. Schleiermacher o Friedrich Schleiermacher señaló que la fuente de nuestra autoridad, nuestra máxima autoridad de fe y de práctica para nosotros los creyentes, dijo Friedrich Schleiermacher, no es la Biblia, no es la tradición, no es lo que dice el reverendo, el pastor o la iglesia a la cual nosotros estamos adscritos, sino que la base de nuestra fe es la experiencia y también las emociones, la experiencia personal con Dios. Eso señaló Friedrich Schleiermacher. David Hume negó los milagros actualmente. Y Carvar fue el que dijo que la Biblia contiene la revelación, pero no es la revelación, sino que por medio del Espíritu Santo es iluminado la palabra, es entendible, es interpretada y es aplicada a nuestra alma, entonces recién allí, dijo Carvar, se convierte en palabra de Dios. pero Carvar también, o sea, parece que había negado la revelación especial y la general, o sea, negó ambas, ¿o no? ¿O no? La revelación general fue la que La que negó, la negó, especial no. correcto, la revelación general, porque él solamente consideró la revelación especial. Pero en esa revelación especial no es como señalan los conservadores, sino que él dijo que la Biblia contiene errores y no es la palabra de Dios, la contiene. Solamente se convierte en palabra de Dios cuando el Espíritu la interpreta y la aplica a nuestra vida personal. Eso fue lo que dijo Carvar, un teólogo muy importante, del siglo XX. Se corta o rompe con el liberalismo teológico, quiere volver a la ortodoxia, pero queda a mitad de camino, porque negó algo fundamental de las iglesias conservadoras o las iglesias que son ortodoxas en el sentido de doctrina, la infalibilidad y la inerrancia de las Sagradas Escrituras. El hombre necesita la revelación escrita por varias razones. La necesita porque el hombre, el ser humano, es pecador y también porque en el estado de pecado corrompe la revelación que Dios le ha dado. También estuvimos viendo los distintos tipos de revelación, perdón, sí, la revelación especial, características de la revelación especial. Vimos que la revelación especial es personal, es antrópica, es analógica,
emplea modalidades, es progresiva también, describe punto de vista o objeto desde el punto de vista fenomenal. Fenomenal. Muy bien. Ahora usted me va a indicar a qué tipo de creencias erróneas de Dios corresponde la siguiente afirmación. Un cerro, las estrellas, la luna, un río son dioses. ¿Cómo se llama esa creencia errónea de Dios? Panteísmo, hermano. Mm, mm, Panenteísmo. tampoco. No. Cuando le atribuyen características divinas a elementos de la naturaleza. ¿Antropomorfismo? No, no, nada, nada que ver. Mm, No, eso mm. sería adiós. Sí, sí, son creencias erróneas con respecto a Dios. ¿Alguien? ¿Alguien se acuerda? Cuando le atribuye características divinas a elementos de la naturaleza, una piedra, un cerro, la estrella, la luna, el sol, los árboles, por ejemplo. Animismo es el término que se utiliza para referirse a, la divinización de algunos elementos de la naturaleza. Cuando alguien dice que es sabia la naturaleza, ¿cómo se llama ese tipo de creencia errónea acerca de Dios? Naturalismo, esa es, naturalismo. Cuando se considera toda la naturaleza, principalmente lo hacen algunos científicos que no creen en Dios, ¿ah? Pero han sustituido esa creencia en Dios en la naturaleza porque dicen la naturaleza es muy sabia, como si fuese algo personal. ¿Cómo se llama aquella religión donde cree en la existencia de muchos dioses, pero sin embargo uno de ellos es el principal? Y distribuyen su adoración en todos estos dioses, pero siempre tienen presente que hay un dios principal. Como por ejemplo, en la ¿Enoteísmo? ¿cuánto? No. ¿Enoteísmo? Perfecto, enoteísmo, excelente. Creencia en muchos dioses, pero solamente se toma la decisión de adorar a uno solo. Mono, No. monolatría. No, no, no. Ah, monolatría. Monolatría, Ya. monolatría. Creencia en muchos dioses, pero solamente se adora a uno. Los corintios, algunos corintios, practicaban la monolatría porque adoraban solamente a Dios, a Jesucristo, pero sin embargo creían en su mente que todavía existían otros dioses. El, todo es Dios. ¿Cómo se llama esa creencia errónea de Dios? Todo es pan, todo Panteísmo. panteísmo. Muy bien. Todo en Dios. El mundo es el cuerpo de Dios y Dios es el alma del mundo. Todo en Dios. Panenteísmo. Excelente. Dios creó el mundo, le dio cuerda y luego lo deja gobernado según las leyes naturales, como un reloj, por ejemplo, un relojero. Crea el reloj, le da cuerda y luego lo deja funcionando. Y se va ¿Sí? lejos. ¿Deísmo? Deísmo, perfecto. Muy bien. Excelente. Eso fue lo que estuvimos trabajando en la clase anterior. Y lo que vamos a ver ahora. Vimos también, alcanzamos a trabajar con algunos argumentos de la existencia de Dios. ¿Cómo se llama el argumento de causa y efecto? El mundo es un efecto. Tuvo que haberlo alguien causado. ¿Cómo se llama ese argumento? Cosmológico. Excelente. El mundo o la creación tiene un propósito, tiene un diseño, tiene una simetría. Por lo tanto, debe haber un gran diseñador del universo. ¿Cómo se llama ese argumento? Te, leo, argumento, teleológico. Teleológico.
teleológico, del designio en el universo, el propósito o la intención en el universo. El otro argumento es que yo tengo una ley moral en mi interior. Si existe una ley moral en mi interior, es porque debe haber un legislador moral del universo. Es el argumento basado en la naturaleza moral de todos los hombres. El argumento antropológico. Bien, eso fue lo que vimos en la clase anterior. Y lo que vamos a trabajar hoy día van a ser con respecto a los nombres de Dios. ¿Cuáles son los nombres que se utilizan en la Sagrada Escritura para referirse a Dios? Y Estaban en la tarea. exactamente, así es. Estaban en la tarea, lo que vamos a ver hoy día. ¿Cuál es el nombre inefable también de Dios? El nombre impronunciable. Cuando la Biblia habla de los ojos de Dios, las manos de Dios, las espaldas de Dios, ¿cómo se llama esa descripción de Dios? Veremos los argumentos de la unidad de Dios, los términos Yashet, Eshad, también en qué sentido se utilizan los términos eternidad de las Sagradas Escrituras, y si Dios es inmutable, por qué en algún caso, en algunas situaciones, se arrepintió, por ejemplo, de haber creado al ser humano. Todo eso es lo que vamos a ver en esta primera parte de la clase correspondiente al día de hoy. Perfecto. Como siempre, mis hermanas, a medida que nosotros vamos avanzando en la presentación, ustedes pueden ir interrumpiendo la clase, no se haga problema, puede activar el micrófono y plantear algunas preguntas que vayan surgiendo a medida que nosotros avanzamos. Si escucha alguna palabra que no entienda, me indica el significado de esa palabra, porque si nadie me dice que hay una palabra que usted no entendió, yo no voy a saber si entendió o no. Yo voy a asumir que entendió algunos términos, porque estamos en Teología Sistemática 1 y se emplean muchos términos técnicos en Teología Sistemática 1, 2 y en Teología Sistemática 3. Muy bien. Los nombres divinos revelan progresivamente algunas facetas del ser y la personalidad de Dios. A nuestros hijos, ¿qué hermanas tienen hijos? La hermana Giselle, yo creo, debe tener un bebé, un hijo grande debe tener, no sé. No sé, la hermana Pamela, sí, Sí, hijos, hermano, tengo un bebito de 10 meses. 10 meses, chiquitito. Muy bien, Sí. Hermano Pablo, yo tengo dos hijos de 21 y de 13. muy bien. ¿Cuál fue el criterio que usted utilizó para ponerle nombre a sus hijos? ¿Se basó en qué? La Biblia. Ah, la En Biblia, la muy Biblia. bien. Buscó algún nombre bíblico. Perfecto. ¿La hermana Pamela igual o no? Al- El nombre del papá Ah, muy bien. y del segundo nombre le puse algo similar, pero no sé si es bíblico, que Ya. Mateo significa regalo de Dios. Ah, muy bien. Muy lindo el nombre. Muy bien, esos son los criterios nuestros, de los hermanos cristianos evangélicos. Si un nombre está en la Biblia, entonces le voy a poner nombres bíblicos. O si tiene el nombre del papá, entonces cojo el mismo nombre del papá. En el caso de los incrédulos, los que no asisten a ninguna iglesia, le van a poner nombres de acuerdo a, puede ser algún deportista, algún futbolista, por ejemplo, o también algún cantante, o algún periodista, alguna persona famosa. Yo recuerdo en alguna oportunidad alguien presentó los nombres más curiosos que le habían puesto aquí en Chile. Ah, bueno, estaban dando esta película o serie de Sherazade. Comenzaron a aparecer varios nombres de la novela. O en base a algunas novelas también, personajes de algunas novelas. Y otro aparece, además estaba mal escrito. No sé si era verdad o no, pero Jean-Claude Van Damme, por ejemplo, aparecía un nombre en un carnet. De acuerdo a algún actor, alguna persona famosa. Esos son los criterios que se utilizan para ponerle los nombres a nuestros hijos. Pero es nuestra cultura. Sin embargo, las culturas del antiguo Oriente, del Medio Oriente,
Cuando se le designaba un nombre a una persona, eso sugería la personalidad, el carácter, la individualidad de la persona, o por lo menos lo que esperaba que esa persona fuese. Representaba algún aspecto de su personalidad. Por lo tanto, cuando estudiamos los nombres de Dios, vamos a estudiar entonces algunas particularidades del carácter de Dios, o la naturaleza de Dios, cómo es su personalidad, lo que él hace, o cómo él actúa a favor de su pueblo. Los israelitas daban mucho más significado que nosotros los nombres que le ponían a sus hijos. Por eso es conveniente trabajar y estudiar los nombres de Dios. Uno de estos nombres es Él. El vocablo Él es originalmente el término que se utilizaba en la antigua Canaán. Cuando los hebreos llegan a la tierra de Canaán, adoptaron el dialecto de los cananeos. El hebreo es un dialecto de los cananeos. Es la antigua lengua de los cananeos. Y los cananeos tenían varios dioses. Y el dios principal de los cananeos era él. Y como los hebreos van a hablar ahora el idioma hebreo, entonces para referirse a Dios que los saca de la esclavitud de Egipto, van a utilizar el mismo nombre, él. Y en su sentido majestático, Elohim, o en el superlativo Elohim. Esto es natural cuando se adquiere un nuevo idioma. Por ejemplo, cuando se traduce la Biblia al Mapudungún, el término que se utiliza para referirse a Dios es Shao Negechen, o Negechen, que es el dios de los mapuches, el dios principal. Shao Negechen o Negechen. Es el nombre que se utiliza para describir a Dios. Si la Biblia se traduce al árabe, el nombre que se va a utilizar para describir a Dios va a ser Alá. Y de hecho ocurre así, cuando se traduce al árabe. Cuando se tradujo también al coreano, Hananim, el término que se utiliza para referirse a Dios. Es el Dios conocido, el Dios principal dentro de la cultura de los coreanos, Hananim. Y así podemos seguir listando los nombres de Dios. Y los coreanos evangélicos tuvieron mucho más éxito cuando tradujeron la Biblia con el nombre que ellos conocían de su dios Hananim. Los católicos romanos tradujeron con el nombre Dios en griego, Teo, Dios, tal cual como nosotros lo escuchamos. Pero tuvo más éxito los protestantes por el hecho de respetar el sonido, el idioma del pueblo con el cual conocía histórica y tradicionalmente a su Dios. Acá ocurrió exactamente lo mismo cuando van a llegar los hebreos a la tierra de Canaán. A Jehová le van a denominar Él, porque es el nombre en ese idioma para referirse a Dios. ¿Qué significa el término Él? Significa Dios. Eso es lo que significa. Dios. Él significa Dios. Eso es. Significa Dios. En singular. El vocablo Él significa Dios en singular. Y Elohim, el vocablo Elohim, esto es plural. El plural. Esto ya es plural. Significa dioses entonces. En un sentido literal, pero no se debe traducir literalmente. Se debe traducir lo que connota. Este vocablo dioses es en realidad un superlativo. Los superlativos, los hebreos lo realizan pluralizando el sustantivo. En cambio, nosotros realizamos el superlativo al adjetivo, al sustantivo le agregamos un adjetivo. Por ejemplo, Dios, que es sustantivo maravilloso, espléndido, extraordinario, altísimo. Pero ellos quieren decir exactamente lo mismo y pluralizan el sustantivo. Dioses, entonces. No se debe interpretar literalmente. Eso es lo que significa en un sentido majestático o en un sentido de intensidad o de plenitud.
Sin embargo, no siempre se refiere al Ser Supremo o a Dios, al Dios bíblico. El término Elohim también se utiliza en las Sagradas Escrituras para referirse a los ídolos, a los otros dioses que no son los dioses hebreos. No tendrás dioses ajeno delante de mí. Baal, Aserá, Moloch, Milcos, por ejemplo. El término que se va a utilizar para referirse a los ídolos va a ser también Elohim. Se utiliza para referirse a los jueces en Éxodo capítulo 22, verso 28. Los jueces del pueblo hebreo. En hebreo se utiliza el vocablo Elohim para referirse a los jueces. No se debe interpretar literalmente tampoco en ese sentido, sino en un sentido muy figurativo, para referirse, en el caso de los jueces, lo que aplica la ley de Moisés, los que ayudan a Moisés para impartir justicia. Los jueces se les denomina Elohim porque son representantes de Dios aquí en la tierra. En ese sentido se utiliza el término Elohim para referirse a los jueces. También se utiliza el término Elohim, es decir, dioses, a los ángeles, en Salmos capítulo 8, en el verso 5. En el caso de los ángeles, tampoco debe interpretarse literalmente, simplemente se dice que son dioses Elohim porque son mensajeros de Dios o traen mensajes de parte de Dios a la humanidad. El término Elohim entonces se utiliza para referirse literalmente a Dios, para referirse en un sentido figurado a los ídolos que no existen, a los jueces porque se representan a Dios entre los hombres y aplica la ley de Dios, y a los ángeles porque traen mensajes de Dios a los seres humanos y porque son representantes también de Dios a los hombres y a la tierra. Se utiliza en varios sentidos entonces el vocablo Elohim. Pero no solamente ocurre en esta cultura judía que se utiliza el término Elohim no solamente para referirse a Dios, también lo utilizamos en nuestra cultura, es solamente cruzando la cordillera los argentinos, a Maradona le llaman Dios. Evidentemente cuando le llaman Dios, ellos no están pensando en el Dios bíblico, ellos simplemente se refieren a él como una persona, un gran jugador de fútbol nada más. Los argentinos, bueno, los argentinos tienen esa característica de elevar, subir la autoestima a todas las personas que tienen baja autoestima. Los argentinos se encargan de elevarle la autoestima. Y cuando llegan acá a Chile, los chilenos se encargan de bajarle la autoestima otra vez. Eso es lo típico de ambas culturas, porque los argentinos también para referirse a mujeres destacadas le llaman diosas, o divina, algo así, divinas. Le llaman divina, divina. Bien, lo empleamos en nuestras culturas entonces. También, aquí nuestros hermanos en Argentina emplean esos términos y ellos, por supuesto, no lo utilizan en un sentido literal, sino muy metafórico, en un sentido de una persona muy destacada nada más. Utilizan estos vocablos. También se utilizan algunos vocablos de él que van compuestos, por ejemplo, el Elyon, Dios Altísimo, el Shaddai, Dios Todopoderoso, porque tiene todo poder. Para darle un hijo, por ejemplo, a un matrimonio muy anciano como era Sara y estéril también y Abraham. Muy bien, es el nombre más utilizado, el más frecuente en las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Eloá y Elohim. El otro nombre para describir a Dios es Adonai en hebreo, en el Antiguo Testamento. El vocablo Adonai, ¿qué significa Adonai? Los que respondieron la tarea. Adonai significa, ¿alguien recuerda? Adonai. Aquí yo, señor, puse. Muy bien, perfecto, eso es. Eso es lo que significa. Hay algunas iglesias que se llaman iglesias Adonai, Ministerio Adonai, por ejemplo. Aparece en las Sagradas Escrituras, significa Señor. En la Reina Valera debería estar Adonai, en la nueva versión internacional o las nuevas versiones actuales de la Biblia, el vocablo se traduce Señor.
dueño, amo o señor. Significa aquel que gobierna todo lo que está fuera de él. Recalca la soberanía de Dios. Él es el soberano sobre el universo. Durante el tiempo patriarcal, los nombres El, Elohim, Adonai, El Elyon, Elohim, Melión, servían como títulos más generales de la deidad, mientras que el Shaddai era más personal y mucho más específico, el Shaddai, el Todopoderoso. Adonai eso entonces, Señor, dueño o también significa amo, porque gobierna todo el universo. Todo el universo está subordinado, está sometido a él, está controlado por él. Él tiene absoluto control de todas las cosas. El otro nombre es el vocablo Jehová. Ahí está. Originalmente se escribía con solo consonantes. Aquí voy a utilizar las consonantes que se utilizaban antiguamente. Ahí está. Ahí está. Solamente se escribían con consonantes. Y los judíos sabían pronunciarlo, porque es propio de su cultura. Por ejemplo, si yo escribo esto acá, a ver, tiene que ser en mayúscula. Ah, bueno, no me aparece mayúscula. Ahora sí. Solamente consonante, usted lo puede traducir. ¿Cómo se traduce eso? Quizás tendría que ser así. Hay más fácil para leerlo, ¿verdad? Solamente consonante. Santiago, Perfecto, muy Santiago, bien. Ahora, no creo que... No, ese no. Tiene que ser... Temuco, no Ah, sé. muy bien, Temuco, perfecto, ya. Es conocido también. Perfecto. ¿Y cómo sabe usted que una S, una T, una Y debe traducirse, leerse como Santiago? ¿Cómo lo sabe? Porque así se reduce, se sintetiza, se abrevia la ciudad de Santiago. Nuestra cultura nos dice que así se abrevia la palabra, para ahorrar espacio. ¿Y cómo los hebreos sabían cómo pronunciar esta palabra? El nombre propio de Dios, ¿cómo sabían ellos? Bueno, por la cultura les decía, la tradición les decía, eso debe leerse de tal manera. Pero en el año 500 al año 900, después del Señor Jesucristo, después del Señor Jesucristo, apareció un grupo de personas que eran judíos que querían conservar la pronunciación del texto consonantal. Porque los hebreos ya habían dejado de hablar el hebreo, eso está en hebreo, letras hebreas. Cuando se fueron a Babilonia en el año 586 y después regresaron el año 538, hablaban antiguamente el hebreo y después volvieron hablando el arameo del 538 porque estaba en el imperio de los medos persas. En la época de Jesucristo, el idioma que habla el Señor Jesucristo, los judíos de esta época, es el idioma arameo. Algunos hablaban el griego también, de acuerdo a donde se encontraba la situación geográfica. Pero ahí en Jerusalén, en Galilea de los Gentiles, el idioma que habla Jesucristo es el idioma arameo. Por lo tanto, ya el hebreo no se habla mucho. Y después del año 500 al 900, después del Señor Jesucristo, algunos judíos dijeron que era necesario preservar la pronunciación del texto consonantal. Para ese efecto, comenzaron a ponerle puntitos y vocales al texto consonantal. Y así van a sacar palabras, algunas vocales de Elohim y otras vocales de Adonai. Entonces así va a aparecer un texto compuesto. Y así va a aparecer el término Jehová, por ejemplo. Porque los masoretas debajo de las letras pusieron puntitos y pusieron vocales.
Entonces, cuando correspondía leer la palabra de Dios en las sinagogas, ellos no pronunciaban el nombre inefable de Dios, sino que lo sustituían. Al ver las vocales, ahí hay una E, una O, una A, entonces ellos lo sustituían, podría ser por Elohim, podría ser por Adonai, por ejemplo, pero no leían el nombre propio de Dios, para no tomar el nombre de Dios en vano, porque era el nombre inefable, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre más sagrado del pueblo hebreo, el nombre propio, personal de Dios. Por lo tanto, no lo mencionaba. Y así surge el término Jehová en algunas traducciones bíblicas. En algunas traducciones bíblicas lo van a traducir de ese modo, como Jehová. Y en otras, como, como Yahvé. Como Yahvé. Por eso en algunas Biblias dice Jehová y otra dice Yahvé. La tradición de Yahvé viene de la Septuaginta. Y la de Jehová no recuerdo cuál es una traducción de la época de la Reforma Protestante. Se va a traducir como Jehová. Pero esas letras se conocen como el tetragramatón, las cuatro consonantes. Después se le agregan algunas vocales. Muy bien, así surge entonces este término. Es un término compuesto entonces, entre las vocales, perdón, entre las consonantes del tetragramatón, más las vocales Adonai y Elohim, forman el Yahvé, como lo traducen algunas Biblias, o Jehová, como lo traduce nuestra Biblia en Reina Valera. El, el nombre, cómo se pronuncia, es difícil saber cómo se pronunciaba el nombre. Yahvé, dicen algunos otros, Yahweh, Yah, pero muy difícil saber cómo se pronunciaba el nombre de Dios. Fue el nombre con el cual Dios se reveló a Moisés en la zarza ardiendo. Yo soy el que soy. Y ese nombre, el nombre inefable de Dios, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre personal de Dios, cuando hablamos de Dios, estamos hablando de una esencia. En nuestra mente, la Biblia, nosotros la interpretamos desde la perspectiva trinitaria. Cuando hablamos acerca de Dios, nos referimos a la esencia, la naturaleza, la sustancia de Dios. Cuando Jesucristo resucitó de los muertos, el apóstol Pablo dice en el libro de Filipenses, se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla. Ese nombre que es sobre todo nombre, es ese nombre, el tetragramatón, o el término Jehová. Ese es el nombre que recibe Jesús de Nazaret. Ya por ese nombre que es sobre todo nombre que se le da a Jesús de Nazaret, ya tenemos una evidencia de la divinidad de Jesucristo, pero no es la única. La otra evidencia de la divinidad de Jesucristo en cuanto al nombre personal de la divinidad es yo soy del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan en varias oportunidades lo registra que Cristo se identificó a sí mismo con el nombre antiguo de Dios, con el tetragramatón, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el buen pastor, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan verdadero que descendió del cielo. El término yo Hermano soy. Pablo, ¿Sí, hermana Isela? no entendí la explicación que dio de Jesucristo, del nombre que se le dio, que tiene relación con el tetragramatón. Ah, muy bien. El apóstol Pablo cuando dice que tomarnos forma de siervo, se humilló hasta lo sumo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y después el apóstol Pablo dice en Filipenses, por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, cuando habla acerca de se le dio un nombre que es sobre todo nombre, está aludiendo el apóstol Pablo, está pensando en ese nombre, el nombre que estamos estudiando, el nombre inefable de Dios. Es decir, el término Jehová o Yahvé o como quiere que se pronuncie el tetragramatón. A eso se refiere. Es el Ya, nombre ya, que es sobre todo ya, nombre. pero no el nombre de Jesús. Bueno, Yo pensé que el nom- al término que decía Pablo era Jesús.
Sobre el nombre que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará, pensé que era Jesús. Sí, es Jesús, No, es no es Jesús. así. No, no, es Jesús. Porque, a ver, lo vamos a leer Ah, ya, ya. lo vamos a leer aquí, a ver. Lo vamos a leer aquí. En Filipenses capítulo 2. Lo vamos a leer para ser más preciso en la lectura. En Filipenses capítulo 2. Aquí tenemos Filipenses capítulo 2. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ya, ahí está. Ese nombre que recibe Jesús y le dio un nombre que es sobre todo nombre, es el nombre que estamos viendo, el nombre inefable, o el nombre Jehová, o Yahvé, o el tetragramatón, como también se le conoce por estas cuatro consonantes. Ese nombre se le asignó a Jesús. Ese nombre es el nombre propio de Dios, el nombre personal de Dios, el nombre inefable de Dios, con el cual se reveló a Moisés y se reveló al pueblo hebreo. Y el nombre es de Dios. Cuando hablamos de Dios, hablamos de la esencia de Dios, de la naturaleza de Dios, incluyendo las tres personas. Y después, para que en el nombre de Jesús se refiere al nombre personal de la segunda persona de la divinidad, de Jesucristo. el, en ese nombre, el nombre de Jesucristo, se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. El término Jehová o el tetragramatón es para distinguir la divinidad, la esencia que es Dios. Y Jesús es para describir a una de las personas de la divinidad, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es Jesucristo. Sobre ese nombre el que se va a doblar toda rodilla. Pero también sobre el nombre de Dios, también, porque lo dice el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se refiere ante Jehová, se doblará toda rodilla, toda lengua confesará que Jehová es el Señor. También se utiliza para referirse a Dios. No sé si se entendió mi hermana Isela o las demás hermanas también. Sí, hermano Pablo, sí entendí, ahora sí. Gracias. Perfecto, perfecto. Bueno, así ocurre cuando hablamos de la Trinidad. Hay que distinguirla bien cuando hablamos de la segunda, de la tercera y cuando hablamos de las tres personas, pero siempre entendiendo que es una esencia. Cuando hablamos de Dios, hablamos de una esencia. Dios es, la divinidad es una esencia, pero compuesta de tres personas. No con tres esencias distintas, sino con la misma esencia. Perfecto. Él entonces, el singular Dios, Elohim, se pluraliza, significa dioses, pero es un superlativo. Adonai, Señor, y Jehová, el término Jehová es un nombre compuesto entre el tetragramatón y las vocales de Adonai y Elohim. La, la Septuaginta lo va a traducir como Yahvé, pero se refiere a lo mismo, porque son las consonantes que tienen incorporadas las vocales para sustituirlo por el inefable de Dios, para no pronunciarlo. Esa era la finalidad. Perfecto. Sigamos avanzando. Hay varios nombres compuestos con el nombre propio de Dios. Jehová de los ejércitos, por ejemplo, en hebreo Jehová Sebaot. El término ejércitos puede referirse a las huestes israelitas, un ejército, una multitud de soldados que compone el pueblo de Dios que lucha para conquistar la tierra de Canaán, para defenderse de sus enemigos, o también para aplicar el juicio de Dios sobre la maldad de los cananeos, o sobre otros ejércitos. Se utiliza en ese sentido, en un sentido militar, terrenal, porque habla acerca de multitud. Pero también el término Jehová Sebaot es utilizado para referirse a los astros, el sol, la luna, en general todos los elementos del universo. Aquí vamos a utilizar un
un texto bíblico. Vamos a justificar luego el texto bíblico. El Génesis capítulo 2, verso 1. Por favor, hermana Pamela. Deuteronomio capítulo 4, verso 19 también. Hermana Evelyn. Esos dos textos bíblicos para señalar que se utiliza el término Jehová de los ejércitos para describir no solamente a los soldados israelitas, en el sentido literal de ejércitos, sino también para referirse a todos los astros del cielo, en el sentido de que son multitud. Vamos a leer Génesis capítulo 2, verso 1. Hermano Pablo, ¿Sí? no tengo ninguna Biblia a mano porque no estoy en mi casa. Ah, Estoy muy bien. conectada desde otro lugar. Perfecto. No se preocupe, Perdón. hermana Pamela, no hay problema. Mi hermana Evelyn, ¿sí? Mi hermana Evelyn, quizás en exceso a una Biblia. Sí, ¿cuál era el texto que me pidió? Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 4, verso 19. Mi hermana Isela, si bien harta en el trabajo. Mi pastor Amner, por favor, Génesis capítulo 2, verso 1. Acá tengo Deuteronomio, lo leo. Perfecto. Dice, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Perfecto. Está aludiendo al ejército del cielo. Se refiere al sol, la luna, a las estrellas, por la multitud de astros en el cielo. A ver, el doctor Amner me dice que repita el versículo bíblico. El Génesis capítulo 2, verso 1. Por favor, mi pastor Amner. Bien. Se utiliza entonces el término Jehová Sebaot para referirse a los ejércitos celestiales. No entienda, se refiere a los ángeles, se refiere a los astros, en este contexto bíblico, solo en este contexto bíblico. En otros contextos se refiere al ejército terrenal, los soldados de Israel. Bien, mientras mi autor busca Génesis 2.1 para referirse a los ejércitos del cielo como los astros, la luna, también se utiliza el término Jehová Sebaot o Jehová de los ejércitos para referirse a los ángeles. En primer libro de Reyes, capítulo 22, verso 19, por favor, hermana Margarita. Primer libro de Reyes, 22, capítulo 22, verso 19. Si lo tiene listo, mi pastor Amner, por favor, Génesis, capítulo 2, verso 1. Génesis 22:1 Correcto. Perdón, 2.1. Capítulo 2, a verso 1. 2:1. Sí, capítulo 2, verso 1. Así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. ¿No dice nada más del ejército? No, ¿O será por la versión? No creo que sea por la versión. Está utilizando Reina Valera, ¿verdad? la Biblia al día y la Reina Valera dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Ok. Claro, acá se traduce como ejército la Reina Valera. Mucho más literal la Reina Valera. Es una Sí, traducción de equivalente formal. En cambio, la otra es equivalente dinámica. Por eso omite esa sección de ejército del cielo. Se refiere al sol, las estrellas, la luna, a todas las estrellas por la multitud, pero también se utiliza para referirse a los ángeles de Dios, como en Reyes. Hermano, en Primera de Reyes, capítulo 2 versículo 20, 29. 22, verso 19. Capítulo 22, verso 19. Correcto, capítulo 22, verso 19. Ya, aquí lo encontré. 19. Entonces él le dijo, oye pues, palabra de Jehová, yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Perfecto, muy bien.
Entonces, el nombre Jehová Sebaot o Jehová de los ejércitos se refiere el término ejército ¿a quiénes se refiere en primer lugar? El pueblo, la nación, Al pueblo, muy bien. Se refiere también a, cielo, estrellas, perfecto, también se utiliza para referirse o Los la Ángeles. a Los organización. Ángeles. Muy bien, excelente, muy bien. El título se entiende mejor como una referencia a la soberanía de Dios sobre todos los poderes del universo, sobre los ejércitos de la tierra, sobre los astros del universo, sobre los ángeles. Es decir, Dios tiene soberanía sobre todas las cosas creadas. También otro de los nombres que se conoce a Dios es Jehová Jireh, que significa Jehová proveerá. Lo toma Génesis capítulo 22, verso 14, de Abraham con su hijo Isaac, dispuesto y muy obediente, muy sumiso también, muy entregado a la voluntad de Dios, porque su camino es un camino de obediencia. Dios le ha dicho, dame a tu hijo, y él está dispuesto a dárselo. Hermano, Sí, hermana Isela. Jehová Jireh, Sí, exacto. ¿no? Jehová, ¿Me equivoqué? ese, Ah, ya. no, está bien, Jehová Jireh, sí, Jehová Jireh. Ya. Jehová proveerá, Jehová Jireh. Ese es el nombre, Jehová proveerá, Jehová Jireh. Algunos ministerios le han denominado a sus ministerios, a los templos, Jehová Jireh, Jehová proveerá. Y le pregunta, el hijo le pregunta, ¿de dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham responde, Jehová proveerá. Dios va a proveer un sustituto en lugar de Isaac, o se lo va a arreglar de alguna manera para ofrecer el holocausto, el sacrificio. Ya, Dios proveerá entonces. Pero en esa respuesta que da Abraham, él está pensando temporalmente en esa situación muy concreta, lo más probable, ¿eh? Pero el escritor bíblico lo ve como algo más trascendental. Es decir, Dios va a proveer el auténtico y verdadero y radical sustituto de toda la humanidad para restablecer sus relaciones con Dios otra vez. Es decir, esa expresión Dios va a proveer es que Dios va a proveer un sustituto para la redención de toda la humanidad. Ese tipo de provisión es lo que Dios va a entregar. Jehová Jireh. Dios va a entregar entonces a una persona para que restaure la comunión con Dios. Jehová Rafa o Jehová Rofca también. Jehová tu sanador. Este, este término lo extrae o la primera vez que se menciona es cuando se convierte las aguas amargas en aguas dulces. Dios sanó las aguas amargas para que el pueblo pudiese beber. Ahí demostró que Jehová es el sanador. Y Jehová Nisi, Jehová es mi bandera, o Jehová es mi estandarte, y otro de los nombres que se utiliza para referirse a Dios, fue este nombre dado por Moisés después de la derrota de Amalek. Los antiguos empleaban estandartes sobre largos palos para dirigir las tropas de combate. Y lo que quiere indicar con esto es que Dios es el que dirige a su pueblo de Israel. No es como un pueblo que sale de la esclavitud, gente esclava que sale y huye de Egipto, sino que es un ejército en formación. Y Jehová el que va guiando a sus tropas, porque es como si fuera un ejército que va desde Egipto a la tierra, a la conquista de la tierra de Canaán. El otro vocablo, el otro nombre que se utiliza para referirse a un nombre compuesto con Jehová es Tisdikenu, Jehová justicia nuestra. Hay dos posibles explicaciones de este nombre. Se resume en este nombre simbólico todos los bienes prometidos para los tiempos mesiánicos, puede ser aquello, o es probable que se refiere a la fidelidad en el pacto con su pueblo. Dios es fiel a su pacto. Y algunos consideran que lo segundo, es decir, la fidelidad de Dios con respecto a su pacto, es lo más seguro, o lo que connota, o lo que quiere decir este término o este nombre de Dios, justicia nuestra, que Dios es fiel en cumplir el pacto que ha establecido con su pueblo.
Bien, son varios nombres entonces. Jehová Sebaot, Jehová de los ejércitos, Jehová Jireh, proveerá, Jehová Rafa, tu sanador, Jehová Nisi, Jehová es mi bandera, o Jehová Tisdikenu, Jehová justicia nuestra. Justo en cumplir su pacto. Excelente. Sigamos avanzando con los nombres de Dios. Hemos visto los nombres de Dios. Ahora vamos a trabajar con los atributos de Dios. Se pueden clasificar de diversas formas los atributos de Dios. El libro de texto que estamos trabajando lo clasifica, uno, lo que Dios es en sí mismo o lo que Dios es en su esencia. Los atributos también morales de Dios y los otros son los atributos activos. Vamos primero a trabajar entonces, según nuestro libro, con lo que Dios es en sí mismo. Aquí nos vamos a ir a la esencia de Dios, a lo más íntimo de la divinidad, lo que Dios ha querido revelarnos a nosotros acerca de Él mismo. Porque recuerde que a Dios nosotros no lo podríamos conocer a menos que Él se revelara a nosotros. Si Dios nos hubiese revelado, entonces nunca lo hubiésemos comprendido o sabido de su existencia. Dios se ha revelado. Y esa revelación quedó registrada en la Biblia. Por lo tanto, vamos a estudiar la Biblia. ¿Qué dice Dios respecto a sí mismo? Pero aquí estamos estudiando lo más personal, lo más íntimo, lo que es la constitución misma de Dios, la esencia misma de Dios. Eso es lo que vamos a ver. Dios, según nos ha indicado Él, es espíritu. El episodio donde se extrae esta verdad acerca de Dios es de la mujer samaritana conversando con Jesús de Nazaret. Y la samaritana dijo, nosotros hemos servido a Dios, hemos adorado a Dios en este monte, Gerizim. Jesucristo le dijo, llegará un momento, un día en que ni en este monte, ni en Jerusalén adoraremos a Dios, sino que a Dios se adorará en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Y después, en el libro de los Evangelios, en Lucas, cuando camina por el mar, los discípulos están muy asustados. ¿Quién no va a estar asustado cuando las olas están azotando el barco y de repente ven a alguien caminando por las olas en medio de la tempestad? Claro, todo el mundo piensa, un fantasma, gritaron los discípulos. Y Jesús se le acerca y le dice, no teman, yo mismo soy, palpar y ver que yo mismo soy, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como vosotros veis que yo tengo. Un espíritu entonces no tiene carne, no tiene hueso. Por lo tanto, un espíritu es inmaterial. Al Dios inmortal, invisible. También dice al Dios eterno, invisible, inmortal. También dice que es invisible. Un espíritu es invisible. Es inmaterial. No tiene cuerpo. No tiene partes. Porque es espíritu. Alguien preguntó, ¿y por qué Dios es espíritu? La única respuesta que se le ocurrió dar, y hasta el día de hoy no se da otra mejor, no sé qué otra respuesta podría mejor darse, ¿por qué Dios es espíritu? Porque es la mejor forma de existir. No hay otra mejor forma de existir que es la forma espiritual. No tiene forma tampoco porque es una forma espiritual. Es sin forma tampoco. Que lo satura todo. O todo está dentro de su esencia. En Weinegruen, cuando alguien diserte de Weinegruen, dice, Dios no se puede decir que Dios está arriba, está abajo, está al lado, está al otro, porque no tiene limitaciones espaciales, está sobre las dimensiones espaciales. No se puede decir que está en un lugar porque Dios no está en un lugar. Todos los lugares están dentro de Dios. Si queremos decir que Dios está en un lugar, Dios mismo es su propio lugar, porque no hay otro lugar aparte de Dios. Todos los lugares están contenidos dentro de Dios, es decir, así de infinitamente grande es nuestro Dios. Espíritu. Eso es lo primero que nos dice el texto bíblico. No hay ninguna parte
No hay ningún espacio, ningún rincón, ningún recoveco donde su espíritu no esté. Impresionante, satura y llena todo el universo, porque es espíritu, es invisible. Alguien puede estar observando en un poderoso telescopio o microscopio las partículas más pequeñas de la materia. Ahí verá los neutrones, los protones, y, y verá, alguno dice quark, dice también lo que está más allá de los neutrones y protones. Y después ya más allá no se puede ver más, porque hasta ahí llega la capacidad. Quizás hay otro mundo microscópico donde no ha alcanzado la vista. Hay algún espacio invisible, pero que mantiene unido todas las partículas de la materia. Bueno, todo dentro de todo eso está, o es todo aquello, está dentro de Dios. Ahí está presente Dios. En la infinidad del universo y en la infinidad del mundo microscópico, es sustentado de parte por Dios, porque es espíritu, invisible, incorpóreo, no tiene parte ni cuerpo. Sin embargo, cuando se habla de Dios como refiriéndose a los dedos de Dios, por ejemplo, los ojos de Dios, Moisés conversó cara a cara con Dios, Dios se arrepintió, y después dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El Espíritu se puede manifestar en forma visible también. ¿Cómo se llama aquellas expresiones de Dios, los ojos de Dios, los dedos de Dios, o la cara, el rostro de Dios? Ese es un modismo hebraico. Ese modismo hebraico se llama, ahí está escrito también en su presentación, lo alcanzan a ver, ¿verdad, mi hermano? Ahí está, antropomorfismo. Es un modismo hebraico. Los modismos hebraicos deben interpretarse de acuerdo a lo que son modismos. Los modismos no se interpretan literalmente, sino que se interpretan de acuerdo a lo que connota. Algunos modismos, por ejemplo, cuando yo digo se le escaparon los chivos para el monte, ¿qué quiero decir con eso? Que había un campesino que estaba cuidando los chivos y de pronto los chivos se le escaparon para el monte. ¿Quiero decir eso? ¿Qué quiero decir con esa expresión? Que no es normal, Ah, que alguien no es normal, no sé. muy bien, perfecto. Entonces, la hermana entendió muy bien. ¿Y cómo supo ella que eso es lo que quiero connotar con esa expresión, con ese modismo, que es chilenismo, un modismo nuestro? Porque es parte de la cultura, porque está dentro de la cultura, logró entenderme, pero no lo interpretó literalmente. Muy bien. Ahora yo digo, se me echó la yegua. ¿Qué se le viene a su mente? ¿Cómo lo comprende usted esa expresión? Y también un modismo Cansado. cansado, muy Ya. bien. Usted lo entendió, porque es parte de la cultura en Chile. Los chilenos empleamos modismos que solo son entendibles en Chile. Si viene un estadounidense, él lo va a interpretar literalmente. Él va a interpretar un campesino que estaba cuidando los chivos y se le escaparon para el monte. También él se va a imaginar que andaba en una yegua y la yegua se le echó y no quiere seguir andando. Y va a estar muy confundido porque va a decir, pero estamos en la ciudad, aquí no hay ninguna yegua, porque dice se le echó la yegua. ¿Qué quiere decir con eso? Son tan extraños para hablar los chilenos, dicen los estadounidenses. Pero en todas las culturas se utilizan modismos. Los hebreos también emplean modismos. Del mismo modo como usted no interpretó literalmente los modismos que estoy utilizando, tampoco en la cultura hebrea se debe interpretar literalmente, se deben interpretar de acuerdo a cómo interpreta la cultura hebrea. Cuando se habla de Dios, se utiliza términos antropomórficos. Antro significa hombre, morfo
o morfé significa forma. Consiste en describir o hablar de Dios tomando forma propia de los seres humanos, o términos propios entendibles de los seres humanos. Discernir a Dios tomando forma de hombre. Se habla de Dios como si tuviese características físicas de los seres humanos. Son muy necesarias para poder comunicar, porque ¿cómo nosotros sabríamos que Dios ve si no dijera los ojos de Dios están en todas partes? ¿Cómo sabríamos nosotros que los mandamientos fueron dados directamente por Dios si no dijera el texto bíblico los dedos de Dios los escribieron? ¿Y cómo podríamos comprender que Moisés habló íntimamente con Dios si el texto bíblico no dijera habló cara a cara con Dios? Para poder entender entonces se utilizan estas figuras o estos modismos hebraicos. Hay muchos modismos hebraicos. Ahora vimos solamente uno, antropomorfismo. Cuando veamos hermenéutica en el segundo semestre, ahí usted va a ver muchos más modismos hebraicos. Pero Dios no tiene dedos, no tiene ojos, no tiene rostro, porque es espíritu, invisible, incorpóreo. Está por encima de las limitaciones físicas, no se le puede percibir con los sentidos, pero se le puede percibir solo espiritualmente, con el alma. Pero eso no significa que no se pueda materializar. Se puede materializar. Se puede hacer visible por medio de las teofanías. ¿A qué se refiere teofanías? Teo significa Dios, fanía significa manifestación. Sería entonces una manifestación de Dios. Un ejemplo, por favor, mis queridos hermanos y hermanas, de un modismo, una teofanía. ¿Algún ejemplo, por favor, de una teofanía? No estoy seguro, pero me parece mucho, mi hermano Pablo, que... eh, ay, no me acuerdo. Por ejemplo, cuando estaba Josué y se le apareció un guerrero, y por lo que yo sé, fue una teofanía, fue Jesús, Perfecto, si no me equivoco, ¿verdad? muy bien, hermano Hernán. Excelente. Es una teofanía. El ángel de Jehová es una manifestación visible de Dios, material de Dios también. No sé si decir material o no, pero visible, se vio. Otra teofanía, por favor, una manifestación visible de Dios, aparte del ángel de Jehová. ¿Alguien recuerda? Sadrach, Mesach y Abednego en el horno. Ah, muy bien. Vio a alguien un cuarto, ¿cierto? Cuarto. Un cuarto. Muy bien, esa es otra teofanía. El varón de Dios. Muy bien, un ángel de Jehová también puede ser que se haya manifestado ahí. Perfecto. La zarza ardiendo. Hermano Gabriel. Mi hermano Pablo, ¿qué diferencia hay entre teofanía y cristofanía? Ah, Tengo muy una duda bien. ahí. Muy bien. Buena pregunta, hermano Gabriel. La teofanía es manifestación de Dios. Cuando hablamos de Dios, hablamos de esencia. Y cuando hablamos de Cristo, de Jesús, ya estamos hablando de personas dentro de la esencia divina. Por lo tanto, cuando hablamos de cristofanía, es una manifestación de Cristo. Puede ser que el ángel de Jehová sea Cristo, entonces ahí sería una cristofanía. Sería. ¿Qué otra cristofanía hay? Solamente esa, ¿no? No hay otra. Manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová. No recuerdo que haya otra. Pero eso es, una manifestación de Cristo. Acá es teofanía, manifestación de Dios. La zarza ardiendo, por ejemplo, es una manifestación visible de Dios, es una teofanía, porque allí Dios le dice que Él lo envía, y el ángel de Jehová también se apareció ahí. Ahí está la teofanía, el fuego y el ángel. La columna de fuego que guía al pueblo de Israel a través del desierto, también es otra teofanía. La nube que está en el cielo protege al pueblo del sol, también es una teofanía, una manifestación de Dios. Y así podremos seguir listando cualquier manifestación visible
de Dios es una teofanía. Por lo tanto, aunque es espíritu invisible, se puede manifestar en forma visible. Por ejemplo, la paloma. Podríamos decir ahí de la paloma, teofanía, cristofanía, ¿cómo con respecto al Espíritu Santo? ¿Cómo lo podríamos decir? Teofanía puede ser porque el Espíritu Santo también es Dios. Sí. O sea, Ah, entonces sí. no. Bueno, es una teofanía, claro, es una teofanía, sí. Es una teofanía. En forma de paloma también, es una teofanía, una manifestación de Dios, como paloma. No es que fue una paloma, fue como paloma. Es una teofanía. El Pentecostés, lenguas como de fuego, también es una teofanía. Distintas manifestaciones de Dios. Hay varias. Se puede manifestar en forma visible, en la forma del Hijo de Dios. A Dios nadie le dio jamás, el unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Tanto tiempo que estoy con vosotros, Felipe, ¿no te das cuenta todavía que yo soy el Padre y el Padre en mí? Yo y el Padre uno somos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y por lo tanto, también Dios se puede encarnar. Dios se encarnó. Cuando decimos eso, Dios se encarnó, recuerde, cuando hablamos de Dios, hablamos de esencia. Dios se encarnó. La segunda persona de la Santísima Trinidad se encarnó, se hizo hombre. Pero como Él es Dios, enteramente Dios, manifestó cómo es el Dios Padre, el Dios Espíritu Santo. Lo otro, mis hermanos, lo otro, hablando más técnicamente, con mayor precisión todavía, esto de Dios se arrepintió, más que antropomorfismo, eso sería un antropo, antropopatía. Antropopatía. Eso sería más exacto el término para referirnos a los sentimientos de Dios, las pasiones de Dios. Dios, las pasiones, los sentimientos, las emociones de Dios son muy distintos a nuestros sentimientos. Por eso que cuando se habla del amor de Dios, la misericordia, la justicia, el celo, la ira de Dios, son expresiones antropopáticas para describir a Dios. Se le atribuyen características emocionales humanas para describir a Dios, pero entendiendo siempre que no se debe comparar porque somos criaturas nosotros. En cambio, Él lo tiene en su perfección estas características. Por ejemplo, cuando hablamos acerca de amor, el amor del ser humano es un amor, bueno, general y cuesta identificarlo, hay que precisarlo, pero el amor padre, hijo o entre esposos no es un amor racional, porque entre familia es emocional, profundamente emocional. Entre familia, generalmente o normalmente, por temas naturales, es incondicional, por temas naturales. En algunos casos, por el pecado, está condicionado. Entre amistades, es intermitente, no necesariamente incondicional, y emocional también. Entre esposos, también es condicional, intermitente, temporal puede ser también, entre todos los seres humanos. No es racional, ni voluntario tampoco. A menos que tenga un adiestramiento, como Eric Fromm escribe un libro, El arte de amar, por ejemplo, podría acercarse un poco más a la definición del amor de Dios. Pero el amor de Dios no es como el amor humano, no es como quien se tropieza con una piedra, como dice Eric Fromm. El amor de Dios es racional, no es sentimental, no es emocional. Es diferente. No se basa en los sentimientos, sino que es absolutamente racional. El amor de Dios es una decisión de Dios, es voluntario entonces. El amor de Dios es incondicional. El objeto del amor de Dios no cumple ninguna condición.
¿Qué le parece? El amor nuestro sí, debe cumplir una condición. Es decir, debe ser recíproco para que yo pueda amar. Pero si no hay reciprocidad, no amo entonces. Estamos hablando de describiendo el amor humano. En cambio acá es incondicional, es voluntario, es racional, no es emocional. El amor de Dios también es eterno, es infinito, no es temporal, es eterno e infinito. El amor de Dios es sacrificial. El ser humano no se sacrifica a menos que sea un padre o una madre que esté dispuesto a morir por su hijo, pero por un familiar, por una amistad, por ejemplo, o por alguien que sea de la misma nación, muy complejo. Pero el amor de Dios es sacrificial, es decir, da su vida para el beneficio del otro. Es distinto entonces, es sacrificial y hasta la muerte es el amor de Dios, incondicional y sacrificial. Es es negarse a sí mismo, dejar de ser, con la finalidad de promover y dejar que el otro sea. Ya estamos hablando de otro tipo de amor, que no es propio del ser humano. Ese es el amor divino. Por eso que cuando se habla del amor de Dios, de la ira de Dios, del celo de Dios, estamos hablando en un término antropopático, no en un sentido literal, como si él tuviese las mismas emociones nuestras. Porque ya con el término del amor es muy distinto, absolutamente distinto. No sé si se comprendió esto de la antropopatía, mis hermanos. ¿Está claro hasta ahora la antropopatía, verdad? Antropomorfismo, antropopatía. Sí, mi hermano. Muy bien, perfecto. Bien. Hay una pregunta acá en el chat. Amén, dice mi pastor Andrés. Perfecto. Sigamos entonces avanzando. Antropom. Ah, pero nos faltó explicar, a ver, explicar este término de Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dice en una parte. Y en otra parte de la Biblia dice, Dios se arrepintió de haber creado al ser humano. ¿Cómo se puede conciliar esos dos textos bíblicos? Por una parte dice que Dios no se arrepiente, por otra parte dice que se arrepiente. ¿Cómo podemos interpretar esos textos bíblicos? ¿Por la justicia de Dios? ¿Puede ser? Por la justicia de Dios, ¿quién tiene otra opinión? Porque pareciera que fuera contradictorio, Hermano ¿verdad? Pablo, Sí, hermana Gisela. no es que se arrepienta como se arrepiente el ser humano, sino que le duele al Señor en el corazón haber hecho al hombre, o no en verdad haberlo hecho, sino que le duele yo creo que la caída. Muy bien, muy bien. No es un arrepentimiento entonces como nosotros nos arrepentimos, sino que es una antropopatía. El arrepentimiento en Dios se debe interpretar como una antropopatía, lo que quiere decir que Dios le dolió en su corazón haber creado al ser humano. Le dolió haberlo creado. No es que se arrepintió en el mismo sentido como nosotros nos arrepentimos. Bueno, hay un buen ejemplo de la antropopatía, del amor y del arrepentimiento. No se debe interpretar literalmente. Recuerde que son expresiones antropomórficas para describir acerca de Dios. Y aprovechando este, este texto bíblico de que por una parte se arrepiente y por otra parte no se arrepiente, nosotros somos de una cultura occidental, occidentalizada ya. Tenemos la herencia de los griegos, de la lógica, de la consistencia, de que debe ser lógico, racional, y no encontramos sospechoso, absurdo, la inconsistencia y la contradicción. Pero es porque somos de otra cultura. En cambio, la cultura del Medio Oriente no hay problemas con respecto a eso, de las contradicciones. Aquí lo vemos.
Por una parte dice no se arrepiente, por otra parte se arrepintió de haber creado al hombre. Es un antropomorfismo, pero los términos son los mismos. No hay inconsistencia. Sí, hermana Margarita. Es que quiero diferenciar un poco, mi hermano. El antropomorfismo tiene que ver más con atribuir cualidades físicas, ¿cierto? Y, Perfecto. y la antropopatía es como más con lo emocional, se podría decir. Así es, así es. Ya. Correcto, muy bien. Se comprendió perfecto. Bien, cuando veamos religiones mundiales, nos vamos a dar cuenta también que en el hinduismo hay algunos que son politeístas, enoteístas, practican la monolatría, panteísmo, otro cristianismo, musulmán y diversas religiones dentro del hinduismo. Son contradictorias para nosotros, los occidentales, pero para ellos no hay ningún problema de inconsistencia, contradicción, debe ser lógico, porque es otra cultura. Muy bien, sigamos avanzando entonces con el otro atributo de Dios. Vimos que Dios es, entonces, es espíritu. Ahora vamos a ver que Dios no solamente es espíritu, sino que también Dios es uno. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, uno es. Este es el credo de los hebreos que lo repetían permanentemente. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, uno es. Pero esta unidad de Dios no es una unidad numérica. Eso es lo que debemos entender claro. Enti Bray, que es un experto, una autoridad mundial del cristianismo del Segundo Templo, cuando habla de la unidad de Dios, él dice que no es una unidad numérica, una unidad matemática, por decirlo de alguna manera, sino que se refiere a único en contraste con los otros dioses. El término unidad en las Sagradas Escrituras se utilizan en varios sentidos. Génesis capítulo 2, verso 24. Y dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y ambos serán una sola carne. Dos personas, pero en el matrimonio forman una sola carne. En Génesis capítulo 11, verso 6. El hombre ha venido a ser, o el pueblo ha venido a ser, uno como nosotros, dice Dios. Génesis capítulo 11, verso 6, para describir la torre de Babel. Hay muchas personas, pero un solo pueblo. Y están unidos, ese pueblo, compuesto de varias personas, como las personas que componen la divinidad. Han venido a ser uno. En Corintios capítulo 3, versos 6 y 8, el que planta y el que riega son una misma cosa. Son uno. Una misma cosa, dice el apóstol Pablo. Por lo tanto, el término uno en las Sagradas Escrituras se utiliza para referirse a una unidad absoluta o también puede referirse a una unidad compuesta, una unidad numérica o una unidad que es compuesta. La palabra hebrea para referirse a uno en un sentido absoluto es la palabra hebrea yashet, sentido absoluto, y echat se utiliza para referirse a la unidad compuesta. El término echat es la que se utiliza en Génesis 2:24. El término echat, una unidad compuesta, se utiliza para referirse a un solo pueblo. El vocablo echat, unidad compuesta, se utiliza para referirse, oye Israel, Jehová vuestro Dios, uno es. Nunca se utiliza el término yachit o yachet para referirse a Dios. Es decir, nunca se refiere a una unidad numérica o una unidad absoluta. Siempre se utiliza para referirse a una unidad compuesta.
¿Se entendió esa parte, verdad? Aquí encontramos un argumento a favor de la pluralidad dentro de la divinidad. Es decir, hay un solo Dios, pero sin embargo compuesto de personas distintas, distinguibles, que son distinguibles en subsistencia. ¿Alguna pregunta con respecto a esta unidad? ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. Sigamos avanzando entonces. También Dios, en lo que Dios es en sí mismo, es eterno. El término eternidad se utiliza en dos sentidos. En un sentido figurado, los ángeles, al alma humana, tuvo un principio, pero no tendrá un final. Específicamente sería inmortalidad aquello. Literal, no tiene principio y no tiene fin. Siempre ha existido. Y literalmente el término eterno se utiliza para referirse a Dios. No tuvo principio y no tiene fin. ¿Cómo se puede definir la eternidad? Es una duración sin principio, sin fin. Una existencia sin límites o dimensiones. Es un presente sin pasado ni futuro. La eternidad es la juventud sin infancia, ni edad adulta. La vida sin nacimiento ni muerte. Es hoy sin ayer ni mañana. La eternidad de Dios es un hoy, pero un hoy y un presente radical, o un presente absoluto. Esa es la mejor forma de definir la eternidad. Un presente radical, un presente absoluto. Para Dios todo es hoy. Un tiempo absoluto, ¿eh? Presente absoluto. Siempre para Dios es presente, nunca pasado ni futuro. Dios está viendo el pasado como si estuviese aconteciendo hoy. Ve el futuro como si estuviese aconteciendo hoy. Ve todo de una sola mirada. Qué impresionante eso, ¿eh? ¿Cómo se puede concebir en la mente? Porque nosotros estamos sujetos al tiempo, pero Él no está sujeto al tiempo. Tenemos que recordar el pasado. Nos proyectamos el futuro dentro de nuestras posibilidades. Pero en cambio, Dios ve todo perfectamente, como si fuese en el presente. El futuro lo ve perfectamente, porque ya está en el futuro y al mismo tiempo está en el pasado. Qué extraordinario con pensar en la Como eternidad un de Dios. presente continuo. Claro, sí, un presente continuo. Realmente extraordinario pensar en esto, ¿eh? De Dios. Impresionante. A uno le da una seguridad, porque mañana no importa lo que no tengo idea qué va a ocurrir mañana. Lo único que sé es que Dios está ahí, va a estar ahí. Del mismo modo como estuvo en el pasado, Hermano, ¿sí? esto no tiene relación como cuando la palabra dice que 1000 años son como un día, pero es parecido, ¿no? Sí, claro. Y un día como 1000 años, claro. Claro, se refiere a que Dios está sobre el tiempo, está sobre las dimensiones espaciales y temporales. Qué cosa más maravillosa, ¿no? Que nunca tuvo un nacimiento, nunca tuvo un principio, siempre ha estado presente. Qué cosa más maravillosa, ¿eh? Siempre ha estado presente. Dios creó todas las cosas. Y alguien dice, ¿quién creó a Dios? Pero si Dios es eterno. No puede ser creado porque Dios es eterno. ¿Cuál es la idea de eternidad entonces? Que no tiene principio ni fin. Hermano Entonces, Pablo, sí, mi hermana Gisela. la semana pasada usted dijo que era la única causa no causada. Eso, la única causa es la única causa no causada. Claro, la única causa no causada por el hecho de que siempre ha estado presente, siempre ha existido. Es que es abrumadora, la mente humana se abruma, siente vértigo, porque es muy profundo la reflexión acerca de la eternidad de Dios. Muy bien. ¿Qué más? Lo último de la eternidad de Dios, inmutable. Dios es inmutable.
concluimos con esta parte. No importa que nos pasemos algunos minutos, mis hermanos, porque después damos el examen, de modo que aquí finalizamos y después rinden solamente el examen. Dios es inmutable. ¿A qué se refiere que Dios es inmutable? No cambia. Permanece igual siempre. No cambia en su ser, no cambia en sus perfecciones, no cambia en sus promesas. No cambia ni está en su naturaleza al cambiar. No puede mejorar ni puede deteriorarse. ¿Qué pasaría si Dios mejora o sí, si Dios mejora, aumentara o fuera mejor de lo que es ahora? ¿Cuál sería la implicancia de eso? Si Dios mejorara o cambiara para mejor. No, Pablo no sería Dios. No sería por la idea de Dios lo más perfecto que se pueda uno imaginar. Muy bien. Y no sería Dios entonces. Y supongamos que pudiese cambiar para lo mejor, dice Weinruden, eso indicaría entonces que no es lo mejor que pudiese llegar a ser. Que está en un proceso de crecimiento, de mejoramiento. Claro, no, imposible. Y si Dios cambiara para peor, sería terrible, ¿eh? ¿Qué clase de Dios sería si cambiara para lo peor? Por lo tanto, no puede mejorar, no puede empeorar, porque es lo mejor que puede existir. No debe entenderse, sin embargo, como inmovilidad de Dios. Dios está en multiformes relaciones con el hombre. La inmutabilidad no significa inmovilidad. Algunos textos bíblicos que explican esto. Dios le dijo a Jonás, predica, de aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. Y Jonás, encantado de la vida, con mucha satisfacción, dijo, y ya se lo imaginaba, y él pensaba, ojalá que no se arrepientan y ojalá yo quiero ver cuando caiga fuego del cielo destruyan a todos los ninivitas. Y él comenzó a predicar, pero no con la finalidad de ganar a esa gente, sino como con odio, con resentimiento, con satisfacción. De aquí a 40 días Nínive va a ser destruida, porque Dios le había dicho eso. Y resulta que Nínive no fue destruida porque el pueblo se arrepintió, y Dios entonces no lo castigó. ¿Cambió Dios de parecer acá, en este caso? ¿Cambió Dios? Primero No, dice hermano que... Pablo, no cambió. ¿Qué ocurrió entonces? ¿Cómo se El, explica esto? el cambio fue del hombre. Los ninivitas cambiaron, muy bien. Dios sigue igual en su carácter, en su perfección, en su ser. Sigue siendo santo, sigue siendo justo, sigue siendo misericordioso. No sufrió ningún cambio en la naturaleza de su ser, de Dios. Lo que cambió fue las personas. Cuando Dios perdona a una ciudad es porque ellos han cumplido las condiciones para, para salvarle o para restaurarle. El cambio fue en las personas, no en Dios. Entonces, esta amenaza de destruir Nínive no fue una amenaza incondicional o absoluta, sino que fue una amenaza condicional al arrepentimiento. Cuando los ninivitas se arrepintieron, Dios actúa conforme a su naturaleza misericordiosa. Perfecto, a eso se refiere inmovilidad. Si se puede mover, puede cambiar de actitud en la relación con los seres humanos cuando estos han actuado conforme a las disposiciones, con los requisitos de Dios. Pero la inmutabilidad se refiere a su ser, a sus perfecciones y a sus promesas. Perfecto, mis queridos hermanos. Hemos concluido estos atributos de Dios. ¿Cuántos atributos de Dios tuvimos trabajando hoy día? Primero, los nombres de Dios. ¿Cuáles son los nombres de Dios? Elohim, Adonai, Jehová. Perfecto. Giovannici, Jehová Nisi, Sebaot, Sebaot, muy bien, Jehová Rofca muy bien. y Jehová, no sé, Jehová Jireh Siri, parece que era Jehová Jireh, muy bien. Diré, Jehová Jireh. Varios nombres de Dios. El nombre personal de Dios, el nombre inefable de Dios,
con el cual se revela a Moisés la zarza ardiendo. Yahweh, Yahvé, Yahvé o Yo Jehová. soy el que soy, Yo soy el que soy. Perfecto. yo soy el que soy. El nombre inefable, el nombre personal de Dios. Con respecto a los atributos de Dios en sí mismo, Dios es, en primer lugar, Espíritu, muy bien, después, es uno. uno, perfecto. ¿Qué más? Dios es eterno. Muy bien. Y Inmutable. finalmente, inmutable. Perfecto, e inmutable. Cuando habla de los ojos, de la boca, de los dedos de Dios, ¿cómo se llama ese modismo? Antropomorfismo. Perfecto. Cuando habla acerca del amor, el arrepentimiento de Dios, ¿cómo se llama ese modismo? Antropopatía. Antropopatía. Perfecto. Cuando hablamos de Dios es uno, ¿en qué sentido se ocupa el término uno para referirse a Dios? ¿Qué es una esencia? Eh, otra idea de Dios es uno. Dios es uno. ¿En qué sentido, o qué palabra se utiliza para referirse a ese tipo de unidad? ¿Es una unidad? Unidad de la pluralidad. Una unidad compuesta, no es una unidad absoluta, Compuesta. una unidad compuesta. No es numérica, no es absoluta, es una unidad compuesta. Ahí encontramos la evidencia de la doctrina de la